Bienvenidos a Laboratorio Autodidacta Podcast. Mi nombre es Edgar Espinosa. El mío es Esperanza Chacón y en esta oportunidad tenemos una invitada especial. Ella se llama Kira López y en esta oportunidad ella va a conversar sobre su proceso de maternidad y también las nuevas actividades que ella desempeña. Para presentarte que tú mismo, pero de todas maneras sé que eres abogada, terapeuta, madre de un precioso hijo y adelante, Kira, eres bienvenida a compartir tus experiencias, vivencias significativas en este proceso de ser madre. Muchísimas gracias, Esperanza. Muchísimas gracias, Edgar, por esta oportunidad de poner voz y compartir con otras familias, con otros seres a los que les pueda aportar lo que, gracias al despertar que se me reveló por aceptar el desafío de ser madre y de traer un hijo al mundo y hacerme las preguntas de qué hijo quiero dejar al mundo y bueno, qué puedo hacer para dejarle un mejor mundo a este hijo que he traído. Y bueno, en esta cuestión, desde antes me dedicaba al mundo jurídico, a la justicia, a la creación de las leyes. Me ha interesado mucho los derechos humanos y esta cuestión que tiene cada individuo, que es totalmente poderosa y que nadie puede quitársela ni arrancársela. Esto que también modernamente se llama la soberanía, el libre albedrío, que cada uno de nosotros quiere de forma natural, y eso en el derecho es, a mí me parece súper bonito, que se confía en el humano, como que la ley apuesta a que el humano se haga responsable de sí mismo, que el humano se haga cargo de la vida que quiere vivir. Y en ese sentido los derechos fundamentales lo marcan. Entonces, yendo así un poquito a la historia, cuando decidí ser madre y me vi con este nuevo desafío que no tenía nada que ver con trabajar en un despacho unas horas cada día y después salir del despacho y desentenderme del trabajo si quería, lo de tener un hijo, ya sabéis que es algo que te supone un cambio de paradigma. También la maternidad es larga, la gestación, para que la madre, los padres entren en un proceso de cuestionarse, de plantearse, de interrogar hasta qué punto la vida que tienen en ese momento es la vida que es el mejor entorno, que es la mejor situación para recibir a este hijo. Entonces, eso fue lo que me pasó a mí en la gestación. Estuve muy interesada. Dijéramos que transformé la carrera de jurista y de alguna manera me centré en investigar con qué me iba yo a empoderar para asumir esa gran responsabilidad de generar un entorno preparado, generar una situación de calidad de vida en relación a eso que yo quería ofrecerle a mi hijo. Y bueno, ahí comencé un viaje profundo, un viaje en el que, viviendo en Barcelona, capital de España, es como un total desatino pretender que tienes que dejar tu trabajo,
tu trabajo seguro en tu despacho, en donde cada mes tienes un dinero asegurado, y tu piso y todos los hábitos de una ciudad ruidosa y súper llena de estímulos como es Barcelona, súper bonita. Pero para mí fue como, vale, hay algo aquí que no cuadra y tengo que ir a ver. Entonces ahí se me activaron más las raíces de la parte indígena que tengo, de mis ancestros, de por allá de las tierras de Venezuela, en donde nací, aunque hace muchísimos años que vivo en España. Bueno, hace ya más de media vida que vivo aquí, pero que esa sabiduría indígena en el momento del embarazo impregnó. Hay un texto de una mujer que habla del concepto del continuum y de todo cómo ellos viven una maternidad que es una maternidad, la palabra sería relajada. Entonces yo me di cuenta que en la sociedad moderna los padres no vivían con esa actitud de relajo, la educación, la crianza, el compartir y acompañar. Detecté ese conflicto. Antes me dedicaba a conflictos con diferentes leyes y reglamentos de los ciudadanos y ahora me enfoqué en un conflicto más interno. Y ahí es cuando me ha interesado muchísimo herramientas como el psicoanálisis y como la espiritualidad aplicada a la vida cotidiana, porque, wow, traer un hijo al mundo desafía todo lo que ya tenías tú planteado y pensado, y cada vez es una pregunta ante que cómo puedo yo esta experiencia no vivirla como, o sea, era la pregunta que yo me hacía, ¿cómo no vivirla como un lastre, como un problema, como un... O sea, aquí tú le preguntas a cualquier persona sobre sus hijos o la relación a sus hijos y siempre es, bueno, ya sabes, no tengo tiempo para mí. O ya sabes, aquí en la lucha. O sea, hay una cultura de que los hijos son algo que se sufre. Entonces a mí eso dijéramos que me golpeó y quise profundizar en qué podía hacer yo para no vivirlo de la misma manera. Es como una vez que ya estaba embarcada en el barco, digo, ¿cómo giro para que esa isla donde vaya a aterrizar, a embarcarse, a atracar, sea una isla que no sea vivida como una tortura? Entonces allí, gracias a los Will, gracias a lo que compartí en Ecuador, gracias a diferentes bendiciones que me llegaron en el momento exacto, escuché que claro que mi transformación tenía que ser profunda y sobre todo internamente en esto de yo conectar. Si yo quería estar más tiempo con mi hijo y aquí todo el mundo a los 2, 4 meses ya los lleva a la guardería, ya está todo muy de qué es lo que se hace cuando el bebé tiene 2 meses, se le vacuna, cuando tiene 4 meses se le vuelve a vacunar y se le lleva a la guardería, cuando tiene 6 meses se le sienta de pie y se le da comida sólida y se le deja de dar de mamar. O sea, está todo como muy Justamente ordenado. sí, justamente eso quería decirte porque has nombrado varias herramientas y creencias que has usado en la educación, en la crianza o en esta época de la maternidad, queriendo abordar a mayor profundidad. Y de hecho, en el mundo real hay un montón de corrientes, de tendencias, de enfoques sobre la crianza y la educación de los hijos e hijas. Pero ¿cómo lo llevaste a la práctica? Porque la gente, sobre todo en este podcast, le interesa tener herramientas prácticas que le permitan evidenciar cómo ha sido la crianza y cómo ha sido tu experiencia al llevar estos nuevos enfoques a la práctica. Muy bien. Fue obviamente como casi todos los procesos en la vida, de forma tal que los pude ir digiriendo. Lo primero que me surgió es que debía cambiar de trabajo, que debía cambiar de rutinas, que debía cambiar de entorno, de paisaje,
por algo que digo, me venía más por una parte así ancestral de decir, un bebé pequeño, frágil, suave, tierno, que de repente todo ese ruido en el cual yo vivía en ese momento de quedarme embarazada, y fue como, vale, esto es de las primeras cosas, primero hice la lista de lo que no, de lo que ya no servía más, mira, esto no me sirve, esto otro tampoco, esto no me combina, ¿sabes? Dos cosas, tú quieres estar tiempo con tu hijo y estar relajada, pues vas a tener que dejar de trabajar 12 horas en un despacho, dejando a tu hijo en una guardería. ¿Se entiende? Eso Claro. como que decidí, vale, ¿yo qué quiero? La pregunta súper difícil de responder, que tiene un montón de trampas y que hay que ir aterrizando cada uno, cada quien que se la hace. Hay que tener la valentía de hacerse esa pregunta, más allá de todas las voces de lo que te diga todo el mundo, porque todo el mundo te da consejos de qué es lo que toca, qué es lo que corresponde, qué es lo que deberías, qué es lo que puedes hacer o tienes que hacer, con la mejor de las... Pero que realmente cada uno, y aquí es donde entran los derechos fundamentales, la autodeterminación, la dignidad del individuo, ¿sabes? De crear. Entonces ahí se me... naturales porque yo decidí, quiero vivir en un lugar tranquilo, quiero tener la calma y la serenidad de acompañar a mi hijo, darle de mamar, ser productiva, pero ser sostenida y que el entorno fuera natural. Fue así como En una ese- imagen, ¿sabes? Como un sueño. y en esa situación de elegir un entorno natural, un lugar tranquilo, como familia, ¿cómo fue la participación del padre? Claro, dijéramos que la parte más difícil que se le presentó al padre era la cuestión de que yo decía que quería parir natural y él eso como que le daba mucha... es normal. Entonces, esos fueron, dijéramos, de los miedos más difíciles que tuvimos que atravesar, pero la clave fue siempre incluirlo. Allí recuerdo una autora en particular de un libro que me acercó también al psicoanálisis, se llama Laura Goodman, y esta mujer hablaba de que, claro, que se transforma la pareja, ya la pareja no es más la pareja, ahora pasa a ser un trío, y entonces ese trío tiene que refundarse, tiene que ordenarse, tiene que de alguna manera haber a alguien que lo esté diseñando. Ahí entra la herramienta de la permacultura, que llegó por la vía del mundo rural, pero que sirve para proyectar, para diseñar, para imaginar cualquier cosa que queramos hacer antes visualizarla. Entonces, con el Y padre yo lo que hice fue proceso, incluirlo. y en Perdón. este proceso de, entonces, ¿qué eligieron? ¿Eligieron quedarse con el niño en casa o cómo se organizaron a nivel económico? Porque para muchas familias es realmente un verdadero desafío afrontar la maternidad, la paternidad de una manera como ellos quisieran, sin, si hay una actividad para la sobrevivencia que implica muchas horas de trabajo. Entonces, ¿cómo se organizaron en la economía familiar? Claro, esa es una gran pregunta porque muchas familias piensan que no pueden elegir otra forma de vida precisamente por la cuestión de que tienen un trabajo, tienen unas obligaciones, tienen que pagar y que no tienen unos ahorros. Ese era exactamente nuestro caso. Nosotros teníamos unos pocos ahorros, pero tampoco era que teníamos, ¿sabes?, holgadamente para meses y meses. O sea que realmente la cuestión económica era de las que más presión generaban. Entonces, ¿qué pasó? Que tanto el padre de mi hijo como yo, en ese momento ya veníamos de años de estar trabajando, por eso que llaman por cuenta ajena y habiendo generado, dijéramos, lo que aquí en España es un paro, una cuestión que una vez que tú dejas de trabajar, tienes unos meses en los que ellos te abonan un dinero mensual
Es un dinero básico que tú has ido pagando en los años que has cotizado, trabajado. Total, que lo concreto fue un plan en el que cambiábamos de domicilio y entonces íbamos a trabajar en un lugar en donde, por ejemplo, en lo concreto, nosotros ideamos un plan de que alquilábamos una casa de turismo rural. Es como un hotel pequeño en la montaña, en un entorno natural, y allí trabajábamos y teníamos que tener empleados, tener colaboradores, porque había más trabajo del que podíamos nosotros dos asumir, y teníamos sobre todo la ventaja, porque desde el principio lo que decidimos nosotros es que esto de llevar a la guardería a un niño de 2 meses o de 4 meses, no estábamos dispuestas a hacerlo. O sea, que queríamos decidir nosotros cuando fuéramos, ¿sabes? Como en esta investigación del continuum y otras, vino a relucir la experiencia de otras comunidades, de otros lugares del mundo, en donde las familias, los padres, la cultura, trata a los niños en una forma, de alguna manera, integrada en la sociedad y en la comunidad. Los niños no están aislados, no son un estorbo, sino que forman parte de todo ese entramado colectivo. Entonces, nosotros desde el principio decidimos que nuestra opción no era la que la mayoría tomaba, que tomábamos el otro camino. Y en ese otro camino dijimos, vale, lo queremos en la naturaleza, queremos que podamos trabajar porque necesitamos producir. Hicimos unas cuentas y dijimos, vale, mensualmente necesitamos contar con este dinero. Y esta actividad, bueno, obviamente fue un proceso largo. Estuvimos muchos meses, desde el momento en que plasmamos en nuestra cartulina con recortes, frases, objetos queridos y mantras invocativos. Cuando hicimos nuestro collage, nuestro mandala, claro, también generamos unas cartas que fuimos enviando a diferentes asociaciones, lugares de turismo rural. O sea, esta idea de tener una casa en donde hubiera cierto tipo de visitas, turismo, pero fuera un slow life, fue como el punto de partida, asumiendo que teníamos que trabajar, pero que no queríamos renunciar a criar y educar nosotros a nuestro hijo. O sea, en esto nos informamos que aquí en España concretamente es una opción totalmente posible que los padres decidan hacerse cargo en primera persona de la educación y de la crianza de sus hijos menores. Esa es la responsabilidad de los padres, que después la Constitución dice que los padres pueden delegarla si quieren en escuelas, en casales, en actividades extraescolares, pero quienes son los responsables, los tutores en la crianza y en la educación son los padres. Entonces, eso es lo que yo he venido ejerciendo, ahora ya son 16 años en los que he creado asociaciones con sus sedes físicas en la que las familias ha sido un espacio de crecimiento familiar. O sea, un lugar en donde las familias compartíamos recursos, soluciones, apoyo, y crecíamos y acompañábamos a nuestros hijos a crecer en un entorno autogestionado. O sea, esta es una vía de las diferentes vías que hay para asumir la responsabilidad que te viene conferida por decidir traer hijos al mundo. De lo que yo entiendo, Kira, entonces en España existe la posibilidad de que la institución no te presione para que mandes a tu hijo a la escuela, es decir, no hay una coacción jurídica. Tú puedes tener la potestad de acompañar el proceso de educación. ¿Hay ¿Qué algún pasa? requerimiento que te hacen, te piden? Porque siempre los papás y las mamás
tienen temor de elegir la educación que quisieran para sus hijos, porque ahí existe el temor de que el Estado tome acciones si es que el niño no va a la escuela tradicional y se queda en casa. ¿Qué hay de esto? Claro, ¿qué pasa? Que ciertamente se han generado leyes, se han tenido que generar leyes que protejan al menor, porque se han visto familias extremas que se exceptúan de enviar a sus hijos a la escuela y los mantienen en situaciones de delincuencia, de inseguridad, de maltrato, y esto tristemente existe. Entonces, para que el Estado en un momento dado pueda proteger a estos menores, ciertamente el fiscal y el juez pueden determinar en un caso concreto que hay un niño que está siendo desprotegido, que está siendo maltratado, que está siendo no cuidado, y entonces puede obligar, puede exigir a los padres que lleven al niño a instituciones, a centros públicos, a que se relacione con otros, a que tenga ciertas bases que no está teniendo. Eso es algo que la ley, dijéramos, se reserva como protección a la infancia. Aquí entonces no estamos en el escenario de las familias que deciden educar en casa a sus hijos y hacerse ellos responsables, incluso apoyándose en asociaciones de padres, en asociaciones de crianza respetuosa, en asociaciones de educación viva. Ellos pueden organizarse para responsablemente ofrecer a sus hijos en las diferentes etapas lo que es importante que sus hijos tengan para considerarse que están siendo bien educados y bien cuidados. Entonces, se han visto en España concretamente jurisprudencia que a familias homeschoolers que han consignado en el expediente material conforme las niñas, los niños reciben, contactan con todo tipo de estímulos, experiencias, materiales, tienen un entorno cuidado y enriquecido, y esto inmediatamente hace que el juez diga que pueden continuar haciendo esto. ¿Qué pasa? Que hay un paso previo, que es la decisión de los padres tomar las riendas de esto, y entonces un lugar de seguridad y un lugar de planificación, porque una cosa es que esto no está perseguido ni prohibido aquí en España, pero otra cosa es que la mayoría de la población sí lleva a sus hijos a la educación pública o privada convencional. Entonces, una cosa es que la ley no te prohíbe hacerte cargo tú de la educación de tu hijo, y otra cosa es cómo armonizas tú con que el resto de la sociedad se está moviendo en otros parámetros. Entonces aquí es donde viene muy bien la comunidad, la organización en grupos, en pequeños estamentos, en donde generamos, por ejemplo, concretamente aquí existe la figura de la asociación cultural, la asociación de familias, es una figura jurídica que te da una autonomía, te da unos poderes, te da una tranquilidad, un marco legal en el cual tú, con las familias en las que te apoyas, por eso ahí entra una parte individual de los padres, decidiendo, vale, nosotros queremos hacernos responsables nosotros y tener nosotros las riendas. Eso no quiere decir que no nos apoyemos en el experto en matemáticas manipulativas, Y justo en la... a eso me quería ir.
si hay la posibilidad, digamos, del marco jurídico, ¿cómo se desarrolla la expectativa mayor que tienen las familias? Es alrededor de los contenidos de aprendizaje. ¿Cómo se dan en este proceso? Ya habías mencionado algo de que, bueno, pueden ubicar como recurso educativo a un experto en matemáticas, me imagino que en diferentes áreas, pero ¿cómo se gestiona operativamente esta expectativa social, inclusive, de que niñas, niños jóvenes puedan tener contenidos que les sean útiles para la vida? ¡Wow! Menuda pregunta, Edgar. Vale, pues gracias por el desafío. Wow, ahí entra de verdad, a mí me súper cambió la concepción de lo que somos como seres vivos. Bueno, el trabajo de Mauricio y Rebeca Wild en este sentido, y que ellos lo apoyan en Maturana, en Piaget, en todos estos que, en Wilhelm Reich, en un montón de investigaciones que nos hablan de la autorregulación, nos hablan de la autopoiesis, nos hablan de que hay algo interno que crece de dentro hacia afuera. Entonces, si casualmente yo tuve la bendición de no, de quedarme a vivir en el campo, en esa época en la que conseguimos hacer el cambio de Barcelona al mundo rural, y de inmediato comencé a relacionarme con una huerta que había allí en el lugar donde fuimos a vivir. Y es súper fuerte porque tienes que hacer un montón de cosas, pero llega un punto en el que la semilla, el brote, aunque sea de un árbol que va a dar frutos, tú lo pones y entonces puedes ayudar, puedes aportar, puedes nutrir, ¿sabes? Como la relación que tienes con un hijo o con un pequeño, que tiene mucho que ver con cuidar a una semilla, que tiene dentro de sí, en cuyo interior está toda la información, toda la sabiduría que es precisa para crecer, evolucionar, brotarse, florecer, crear frutos, generar nuevas semillas, expandirse por el mundo. O sea, a mí esto realmente, cuando lo descubrí, me conmovió profundamente. Y trabajar sobre esta cuestión, porque hay lugares antiguos de nuestras rigideces, de todo lo que tuvimos nosotros que estudiar para que, En para que la lo que... cotidianidad, en la relación con los niños, en ese día a día, ¿qué es lo que ofertaban? Bueno, ahora mencionas que vivías en el campo. ¿Se unieron más familias a esta iniciativa? Si se unieron, ¿cómo fue el acompañamiento que ustedes hicieron a sus hijos en esa cotidianidad? ¿Qué ofrecían? ¿Cómo les acompañaban? Vale. A ver, lo que les digo, que hay un acompañamiento que es al individuo, a cada uno de los padres, con entrevistas para trabajar esa transición de venir, como todos los que llegamos a la maternidad y a la crianza de nuestros hijos, con inseguridad, con miedo, con dudas respecto de los contenidos, respecto de la decisión, respecto de los siguientes pasos. O sea, es realmente un viaje muy desafiante el empoderarse y decidir que lo que tú deseas es posible y que tienes que generar las mejores condiciones para que la vida crezca y florezca y que tú formas parte de ese plan. Entonces, wow, ¿qué enseñábamos? Yo tenía ahí como 3 líneas muy claras en las que trabajaba con los niños, que era, por un lado, las actividades autónomas. Se ha de decir que mucho de esto me lo enseñaron ustedes en tiempos buenos en los que éramos tan jóvenes y felices. Entonces, el entorno preparado es otro pilar que estaba yo ahí queriendo cultivar, porque el entorno preparado, entendido
no solo como el entorno físico, como el diseño permacultural, como los materiales, las propuestas, que también, pero el entorno preparado en el sentido de quién acompaña, quién está cuidando, quién está ejerciendo una autoridad pacífica y generando confianza y un lugar seguro para las criaturas. Y en eso, pues esto, trabajando muchísimo con los padres en esta cuestión de generar la confianza, de cultivar en nosotros la confianza, que era lo que más escaseaba y cada 2 por 3 había algo, algún familiar, algún profe del pueblo que te intentaba tirar de las orejas y decir, pero ya sabe leer, escribir, ya sabe no sé qué, ya sabe no sé cuánto en la tabla. Y bueno, podría Eres decir un que libro ahora, abierto 16 años realmente. después, Eres un libro abierto con estas soluciones creativas y alternativas que has encontrado. Lo que estás mostrando es que es posible criar a los hijos de acuerdo como uno quiere y en otros entornos que no sean en la ciudad y que sean saludables. Y en honor al tiempo, sí me gustaría conocer de tu parte, ¿cómo le percibes a tu hijo? ¿En qué edad está ahora? ¿Cuál es su situación? ¿Cómo es ese corazonar de madre? buenísima la pregunta porque justo estaba ahí yo embalada contando esto. Que Jan, o sea, nosotros, él tiene 16 años y nosotros hemos hecho todo un viaje en el tiempo y ahora vivimos en una ciudad muy cerca del mar, muy cerca de Barcelona, o sea que, como diría Cristo, la piedra que dejas fuera es la que después es la piedra fundacional. ¿Qué ha sucedido? Que Jan, que es este hijo que yo traje al mundo, con el tiempo, a su ritmo, recientemente el año pasado, se ha interesado él en estudiar, en profundizar, en disciplinarse, en que le den clases, en que le expliquen las cosas, en que hayan notas, que alguien le ponga presión, que hayan normas. Y para él ha sido muy poderoso decidir apuntarse a un instituto y hacer él una formación reglada y hacer el viaje para aprobar, entrar y ha hecho un curso, ya ha hecho un curso escolar completo y está siendo muy enriquecedor. Y lo que a mí más me, me emociona es que él lo está decidiendo. O sea, que yo le he ofrecido con su padre, con más personas, otros lugares, otras posibilidades. O sea, siempre hemos estado mirando. También existen escuelas que tienen esto que se llama escuelas internacionales. Entonces, para muchas familias homeschoolers que sus hijos ya tienen determinada edad, si ellos quieren que sus hijos estén apuntados en algún lugar y reciban X propuestas y sobre todo tener una, como dijéramos, esta cuestión del documento, el papel, esto también es posible. O sea, existen diferentes escuelas a nivel de España y a nivel, así como Estados Unidos, Inglaterra, que funcionan como escuelas internacionales. Entonces los padres pueden acompañar a sus hijos haciendo educación en casa o en comunidad o en asociaciones y en un momento dado tener los documentos necesarios para que sus hijos se puedan apuntar a cualquier formación, universidad o lo que sea. Una pregunta más. Creo que esta va a ser la cereza en el pastel. ¿Y tú cómo le sientes a Jan? ¿Crees que él tuvo dificultades de adaptarse a al sistema educativo convencional
le des con, bueno, mencionaste una herramienta que tiene, que es tomar decisiones, y es así, fundamental, pero ¿puedes contarnos algo más? Sí. A ver, ha sido súper fuerte porque Jan, habiendo crecido mucho tiempo en el campo, en unos entornos realmente cuidados, más allá de que obviamente hay conflictos y pasan cosas, pero dijéramos que él venía de un nivel de tranquilidad, y venir e incorporarse a un instituto público normal y corriente ha sido intenso, y de hecho ha venido y me ha contado cosas fuertes que han pasado en el aula con otros chicos, con él, cosas intensas que pasan en las aulas de clase. Y bueno, yo lo he escuchado y también le he querido ofrecer ayuda, y le he también asomado la posibilidad de que, bueno, puedo yo ir a hablar con alguien, puedo, o con la institución. Y siempre me ha dicho, mamá, es difícil, pero yo quiero aprender a gestionarlo, quiero solventarlo por mí mismo. Y ha sido desde el principio del curso que han pasado diferentes cosas que yo muchas veces pensaba como, basta, no tienes por qué vivir esto, nos vamos. Portazo y se acabó. Y él, no, mamá, o sea, así es la vida. En plan, que no hay forma de ahorrarse la dificultad, de ahorrarse la experiencia difícil, de ahorrarse el conflicto. O sea, medio planeta está en conflicto. El humano tiene un conflicto interno que es respecto de su decisión de conseguir por sí mismo lo que quiere conseguir, y no creerse que se lo tiene que dar otro, o que no tiene ni siquiera con qué conseguirlo. Y esa es como darle la espalda a la divinidad, que cada uno ha olvidado que somos polvo de la divinidad, que somos creación de la divinidad, y que en nosotros hay soluciones, así como la semilla que dentro tiene toda la información de convertirse en árbol, en nosotros también hay esa información para que todo cuanto queramos ver plasmado en nuestra vida sea. Y depende de nosotros, no es que va a venir solo por arte de magia. Qué Como lindo. dicen aquí, hay que currárselo. Hay que jugárselo. Y bueno, me encantó esta seguridad y también esperanza de que de alguna manera somos diseñadores de nuestro futuro, de la realidad en la que vivimos y creemos. Y siento el mensaje que das a las familias que están preocupadas, sobre todo familias que han optado por no usar la escuela como un elemento de socialización o de aprendizaje para sus hijos, sino que se han cuestionado y han optado por hacer otro proceso, un proceso donde realmente hay una oportunidad enorme para crecer también nosotros como padres, como adultos, para investigar y de alguna manera para poner este granito de amor en el planeta que hace falta. Te queremos agradecer mucho, Kira. Realmente un lujo de participación que lo van a apreciar muchísimo muchas personas que están en las redes, en nuestras redes también, y te enviamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a los dos, les abrazo, y bueno, que nos encontremos pronto. Ya. Y a ustedes, queridas familias, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como laboratorio-autodidacta.22, en Facebook como Laboratorio Didáctico, y en YouTube en el podcast de Laboratorio Autodidacta Podcast. Y recuerden, Seguimos seguimos corazonando corazonando juntos.